Bien, yo no sé si es más difícil decir el apellido de Natalia o entender lo que dice. porque es irrelevante pero importante. Claro. Bueno, otro día nos lo explicará. Yo no sé, ministro, si confrontarlo con las frutadas que se acaban de escuchar o ir directamente a qué perspectiva, si nos abren con este acuerdo con el Club de No, París. realmente acá me pone en crisis con este programa porque no sé si es un programa de humor o un programa periodístico. Y yo tampoco. Porque la verdad es que pasando los relatos de estos voceros que tiene el establishment en Argentina y el poder económico y los que pretenden generar desde la oposición una alternativa política en la Argentina, nos tiene que poner verdaderamente ante esta afrenta y posibilidad de considerar esto desde la perspectiva del humor, digamos. Pero a mí me parece que es interesante plantear esta frase Argentina aislada del mundo. La presidenta tiene previsto un próximo viaje a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en virtud del grupo de G77 más China. La presidenta estará, obviamente, como invitada especial por parte de la Federación Rusa el próximo 15 de julio en Fortaleza, República Federativa de Brasil, para participar en la cumbre de los BRICS. La presidenta de la Nación tiene prevista una agenda, como siempre lo hace en la Asamblea de Naciones Unidas, todos los años en Nueva York, para manifestar la posición argentina, pero a su vez también en el mes de noviembre con la reunión de G20 en Australia. Y a su vez también hemos tenido en el transcurso de este año la perspectiva de la aprobación por parte de la República Hermana de Paraguay de la sanción de parte del Congreso del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Claro. Y se está trabajando con el resto de los países para la incorporación de Bolivia, para el ensanchamiento del acuerdo de Mercosur y obviamente el fortalecimiento de UNASUR. Entonces, cuando uno observa esto, dice qué aislado del mundo que está Argentina. Y me parece que estas afirmaciones grotescas por parte de muchas usinas opositoras de Argentina debe tomar en cuenta lo que significa esto. En primer lugar, estamos hablando de los países que forman parte del BRICS. Estamos hablando de una alianza estratégica potencial con Rusia, que es el país más extenso del planeta, con Brasil, que es nuestro socio comercial estratégico más importante, con la República Popular China, que es el país más poblado del planeta, pero a su vez también con la configuración siguiente. Entre Estados Unidos y Unión Europea prácticamente constituyen el 50% del Producto Interno Bruto Mundial, pero BRICS integran aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, el 43% de la población, 2.000 millones de toneladas de producción agrícola, 3 billones de dólares de reservas de carácter internacional, un incremento extraordinario desde el año 2001 hasta la fecha de 21.000 millones de dólares a 280.000 millones de dólares de intercambio y 500.000 millones de dólares en proyección. O sea, estamos hablando de una perspectiva extraordinaria también de lo que significa en términos de reserva estratégica de agua dulce en el planeta, de reserva estratégica desde el punto de vista de minerales, que son estratégicos para el desenvolvimiento de la humanidad. Ahora, ministro, disculpe que lo interrumpo, para ir a casos, ejemplos concretos. Si mañana entramos en los BRICS y es BRICSA, ¿en qué nos podría empezar a pasar? ¿Qué podríamos empezar a hacer que hoy no hacemos? No, primero y principal, se expande fuertemente la capacidad de intercambio comercial entre los países. Para nosotros, China es un importante nivel de mercado, ha crecido fuertemente la agenda bilateral de comercio, lo mismo que Rusia. También nosotros estamos recibiendo en perspectiva muchas inversiones directas potenciales de ambos países y también estrategias de financiamiento. Una represa importante en el sur tiene el proceso de discusión y aprobación por parte de la República Popular China. Todo el desarrollo del transporte Belgrano-Cargas, que es el sistema de transporte ferroviario de cargas, tiene la impronta del financiamiento de la República Popular China. Se ha licitado la obra de Chihuidos con más de 600 megavatios de provisión, una obra de casi 15.000 millones de pesos. Participaron 3 oferentes, uno de los cuales tiene un joint venture con fondos rusos. O sea, y esto, digamos, una vez que si uno está, todavía no estamos dentro, y claro, ya empiezan a ocurrir estas cosas. Hemos sido invitados por Rusia, no es una cuestión menor, en una cumbre de Timmermans-Lavrov, ambos cancilleres. Yo creo que se permite visualizar una agenda muy constructiva. O sea, acá lo que se observa hacia el futuro es, primero, que todos estos países tienen un crecimiento extraordinario en términos acumulativos por año. Segundo, la importancia de China, Rusia, India, Brasil,
Argentina, Sudáfrica, en términos de conjugación de tasas de crecimiento y de roles estratégicos en continentes, África, América del Sur, Asia. Creo que se dan las condiciones para una perspectiva muy importante de inversión, de mayores exportaciones para Argentina, de mayor recepción de inversión directa, de mayor estrategia de financiamiento para obras de infraestructura que darán sentido y productividad al crecimiento de la economía. Entonces, creo que verdaderamente es una noticia espectacular. Lo mismo creo que lo que ustedes observaron respecto a lo que significa el acuerdo con el Club de París. Nos parece muy importante. Primero, la no participación del Fondo Monetario Internacional. Segundo, autonomía decisoria. Tercero, establecer la capacidad de pago con un mecanismo que incentiva la inversión, que baja sustancialmente la tasa de interés. Porque acá lo que no se dijo es 9.700 millones de dólares, pero también que esto desde el año 2001 estaba en default. Por lo tanto, se acumulaban intereses anuales al 7% anual acumulativo. Ahora bajó drásticamente al 3%. Claro. A su vez también lo que es importante es que los pagos que se realizan en julio, 650 millones de dólares y 500 millones de dólares en el mes de mayo del 2014, también marca una perspectiva muy concreta para el país. ¿Cuáles son estas perspectivas? Primero, habilita, yo la verdad que omití traer una nota de una empresa muy importante de Japón, que es Mitsubishi, planteando su agrado con el acuerdo alcanzado por Argentina y su perspectiva para invertir en Argentina en proyectos estratégicos de desarrollo. Por ejemplo... A ver, pero ¿por qué Mitsubishi no estaba esperando este acuerdo para invertir? ¿Qué le implicaba a esta empresa? Claramente, el no acuerdo con el la decisión estratégica de muchos países y de sus respectivas empresas estaban ponderando la posibilidad de invertir en Argentina en tanto y en cuanto sus respectivos gobiernos hayan logrado un acuerdo con el Club de París. Había porque Japón es acreedor, claro, exactamente. Claro, Japón es acreedor. Son 19 países, 15 de los cuales estaban Japón en proceso de negociación, y Japón era uno de los principales acreedores. Claro. Y ahora podría tomar créditos japoneses para invertir aquí. Y aparte es muy interesante porque hay una empresa japonesa, no voy a dar todos los nombres, pero muy interesada en el caso del desarrollo de la producción de potasio en Argentina. Este acuerdo con la posibilidad de desarrollar el proyecto Aconcagua del corredor bioceánico central de Argentina también configura una integración Atlántico-Pacífico con la perspectiva de potenciar el desarrollo de la producción de bienes y servicios y exportaciones y empleo. Acá estamos hablando de influjo de capitales, acá estamos hablando de perspectiva de incremento de producción local, exportaciones y empleo. Y cuando siempre se habla de inversión, producción, exportaciones potenciales, se habla de algo que nos interesa mucho, que es el empleo para más argentinos, empleos para gente de carne y hueso en distintos lugares de nuestro país. Por eso es muy importante estas estrategias de negociación que ha llevado Argentina, de un modo autónomo, con el liderazgo extraordinario e inclaudicable de la presidenta respecto a lo que significa una lectura muy clara de los momentos y la oportunidad y la conveniencia de establecer cada negociación paso a paso. Ahora, ministro, dos preguntas. Una con referencia a una de las críticas que se hace en el sentido de que el peso del pago de este acuerdo va a caer sobre los próximos gobiernos. Yo quería saber, de la actual deuda que se tiene con el Club de París, ¿de qué gobiernos provienen? Bueno, principalmente de los gobiernos preexistentes. Usted sabe que en el caso del Club de París suena a un invento argentino, porque Juan Domingo Perón, en el año 1955, cuando fue derrocado por la dictadura militar, no tenía ni deuda externa ni tampoco adhesión al Fondo Monetario Internacional. Pero después la dictadura militar precisamente promueve la adhesión al Fondo Monetario Internacional y a su vez también promueve un financiamiento con el Club de París por 700 millones de dólares en una estrategia de liberalización del comercio exterior. Después se aceptan condicionalidades y hay renegociaciones, 62, 65, puedo citar varios hitos, y sobre todo en la dictadura militar hubieron precisamente mecanismos de toma de deuda que fue consolidado en el año 1985. En 1985, el gobierno de Alfonsín, el Congreso de la Nación, se hace un acuerdo y se envía en la ley de presupuesto la consolidación de esta deuda, debidamente cuantificada. En el año 1992, o sea, hace 22 años, fue el último acuerdo con el Club de París y un cumplimiento regular de pago hasta el año 2001
en virtud de la declaración del default, de la deuda. Y a partir de ahí, la deuda siguió devengando y capitalizando intereses, y este es el último acuerdo. Como decía el ministro Axel Kicillof, siempre se subordinaba los acuerdos del Club de París con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la primera vez que no se hace. En segundo lugar, esta estrategia tiene que ver con la capacidad de pago del país. Y la capacidad de pago del país no solamente tiene que ver con la disponibilidad de los recursos 2014-2015, sino que se establece un mecanismo de la capacidad de pago conforme al flujo de servicios de capital e intereses que tiene el país en los próximos años. Como ustedes saben, lo que ha habido aquí es un desendeudamiento de carácter estructural. La deuda en dólares, o sea, en moneda extranjera principalmente, alcanza entre el 10 al 12% del Producto Interno Bruto. O sea, es deuda en moneda extranjera en manos privadas. Esto es un posicionamiento muy diferente del país, que como ustedes saben, cuando se produjo la reestructuración de la deuda pública por Néstor Kirchner, cuando asume el 25 de mayo del 2003, en realidad se hace el canje de deuda y hay una adhesión de casi el 93% de deuda en forma voluntaria. Solamente el 1% de los fondos buitres, que no son acreedores originales, promueven una acción judicial en Estados Unidos. Y esto se hizo precisamente con un ahorro de entre 76 y 81 mil millones de dólares para el país. Esto es algo extraordinario porque ese ahorro es ahorro que se traduce en más centros de salud, en más hospitales, en más escuelas, en asignación universal por hijo, en 6 millones de puestos de trabajo, en 15 millones de argentinos incluidos socialmente a través del sistema de seguridad social. Entonces, creo que es muy importante remarcar que, por un lado, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hicieron cargo de deudas que no habían contraído. Segundo, regularizaron la deuda, lograron una fuerte tasa de ahorro o de descuento y generaron pagos conforme a la capacidad autónoma y real de pago del país. Esto le permitió a la Argentina crecer, esto le permitió a la Argentina cumplir regularmente sus obligaciones financieras y esto le permitió a la Argentina no tener sometimiento o condicionalidad alguna por ningún organismo multilateral de crédito. ¿Por qué el Club de París acepta que no sea el Fondo Monetario quien monitoree el cumplimiento del acuerdo? Bueno, porque creo que la estrategia presentada por Argentina es una estrategia razonable y coherente. En primer lugar, por siempre cuando hay una negociación de esta naturaleza hay que discutir varias cosas. Primero, el monto, que es capital más intereses, y hay que ponerse de acuerdo. Segundo, hay que ponerse de acuerdo en el plazo de amortización. Tercero, hay que ponerse de acuerdo en los mecanismos de cómo se va a pagar. Cuarto, hay que ponerse de acuerdo en cuál es el pago inicial. Y la verdad es que esta negociación que llevó adelante Axel Kicillof y todo el equipo económico, que realmente ha sido una negociación brillante y, por supuesto, con el liderazgo de la presidenta, porque la presidenta está en los detalles, discute cada tema, cada centavo que se asigna en términos de modalidad y capacidad de pago, pero genera un sistema de incentivos muy importante, porque es un plazo original de 5 años, extendible a 7 años más, pero a su vez con un sistema en donde se promueven mecanismos de inversión directa por parte de los países miembros del Club de París que eran acreedores. Entonces, definitivamente el incentivo de mayor nivel de inversión directa por parte de los países acreedores a través de sus empresas automáticamente puede acortar el plazo y mejorar la capacidad de pago. O sea, en definitiva, la modalidad ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago está fuertemente asociada a la generación de inversiones, a la promoción del comercio exterior y a la generación de empleo. Por lo tanto, esa es la única manera en donde un país puede cumplir regularmente sus obligaciones con la capacidad de pago. Ministro, por todo lo que está contando, efectivamente, y por lo que hemos leído y por lo que le hemos escuchado al ministro de Economía, fue una negociación trabajosa, extenuante, que podía fallar. Por tantas complicaciones, por tanta complejidad, podía fallar. ¿Con qué expectativas estaban siguiendo desde Buenos Aires esa negociación? Bueno, esa negociación implicó que la presidenta de la Nación haya podido estar en vela hasta cerca de las 2 de la madrugada, porque no son fáciles ni sencillas las negociaciones. 19 horas parecía que el acuerdo estaba absolutamente cerrado y después se fueron complicando por otras cuestiones. O sea, la trastienda de una negociación es particularmente compleja y esto requiere una posición muy clara de los negociadores con el liderazgo de la presidenta para ratificar un compromiso, sí y solo sí
sea compatible con la defensa de los intereses del país. De manera que no es una cuestión ni fácil ni sencilla. Lo mismo que lo que significa la participación con los organismos multilaterales de crédito, las estrategias de maximización de financiamiento. La verdad es que Argentina mantiene una posición muy sólida. Por eso muchas veces somos vituperiados por agentes externos y locales. Acá no es casualidad estas operaciones que uno observa de prensa, o sea, acá no hay economistas independientes, acá hay economistas que responden a grupos económicos poderosos, a grupos mediáticos poderosos o a partidos políticos que son definitivamente financiados por grupos económicos. No hay ningún economista que tenga objetividad e independencia. Tienen raigambre ideológica o tienen simplemente una intencionalidad manifiesta de atacar desmedidamente al gobierno. Por eso es muy bueno que exista un programa como 678 que pone en evidencia lo que han podido afirmar antes y lo que se tienen que decir después. Vamos a cambiar, después tenemos tiempo, vamos a preguntarlo de vuelta, pero tengo que ir al informe prácticamente de fundamentos de la mecánica básica. Clarín apretó y el juez aflojó. Vamos a verlo.